Borde lateral y las aguas mayores totalmente establecido una separación. Por lo tanto, forman una sola, la cavidad abdominopélvica. Bien, entonces, esta cavidad abdominopélvica, en realidad, pues, va a ir desde el diafragma, que han visto, ¿no? El diafragma torácico hasta el diafragma pélvico. ¿No? Desde aquí hasta acá, el diafragma torácico hasta el diafragma pélvico, o suelo de la pelvis. Es algo que ya vamos a ver muy pronto. Bien, entonces acá pueden ver, por ejemplo, esto constituye el suelo de la pelvis. Tenemos acá a los dos huesos coxales y de los dos huesos coxales vamos a ver que existe una separación en la pelvis que va a formar el estrecho inferior, y de ahí va a salir el diafragma pélvico suspendido a través de ese estrecho. Ese va a ser el límite inferior de la cavidad abdominopélvica. Entonces, si ustedes se encuentran acá pueden ver el hígado, el vaso. Entonces, acá la cavidad torácica, y esto corresponde pues a las cúpulas diafragmáticas. Entonces, toda la cavidad abdominopélvica va desde las cúpulas diafragmáticas hasta el estrecho inferior de la pelvis. Sabemos que ahí va a estar el suelo de la pelvis o diafragma pélvico suspendiendo a las estructuras abdominopélvicas. Es una sola la cavidad abdominopélvica. Y como recordarán, ya hemos hablado acerca de sus límites o paredes. Esto ya ustedes lo saben. La pared abdominal, el límite anterior va a estar constituido pues por la pared o tóraco abdominal, ¿no? Posteriormente, lo que ya han visto acá, la pared posterior del abdomen, la columna vertebral, son las paredes laterales que corresponden a la región lumbar donde están los riñones. Y en los límites laterales, esto también lo han visto en anatomía 1, van a ver que va a estar dividida por tres regiones. Una superior o tóraco lumbar, que va desde la décima a undécima espacios intercostales, una porción media y una porción inferior o pelviana, que tiene como pared al hueso ilíaco, como músculo ilíaco por dentro, y el obturador interno por dentro. Entonces, eso forma las paredes laterales de toda esta cavidad abdominopélvica. Bien, estas son cosas que ya ustedes han visto. Ahora es importante también que recuerden los espacios dentro de la cavidad abdominal. Como ustedes ya saben, la cavidad abdominal va a estar revestida por peritoneo. El peritoneo va a contener pues a la cavidad peritoneal donde van a estar los órganos. Como ustedes saben también, el peritoneo va a tener dos hojas, una hoja parietal y una hoja visceral, que está en relación a las vísceras abdominales. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Como ya hemos conversado, toda vez que el peritoneo reviste la pared de la cavidad abdominopélvica y luego pasa a revestir a los órganos, en ese trayecto va a formar mesos. Y de esos mesos ya conocen varios ustedes, ¿cierto? Tenemos el meso. ¿Cuántos mesos conocen ustedes? ¿No? El mesenterio es uno, ¿no? Sí, pero tiene dos capas. ¿Cómo es? Anatomía 1. Mesenterio. Esta es la pared abdominal anterior, ¿no? Esto es algo que vamos a ver en pelvis próximamente. Sí, pero es hacia la pared, o sea, un órgano, pero de un órgano que pega a la pared. O sea, el órgano está pegado a la pared. Este es el mesenterio, ¿no? ¿Verdad? Sí. El mesenterio, ya, el mesenterio, perdón, este es el aumento mayor. Este es el mesenterio, ¿no? El mesenterio. Entonces, ¿cuál está? El meso, colon, luego el meso,
sigmoides Ah, y el sigmoide es el y y el el meso ascendente. apendicular. ¿Es así o no es así? El sigmoide no tenía Estamos algo mal, así. tenía uno. Por eso les digo, o sea, cuando yo les hablo de las estructuras retroperitoneales, les pregunto algunas cositas, veo que están volando por ahí. Bien. Entonces, doctores, esto es peritoneo parietal, ¿cierto? Está revestiendo, como ya saben, la pared posterior. Acá todavía se ve, no se ve en sí el retroperitoneo, pero podemos ver parte, ¿no? Acá está el riñón, entonces este es el peritoneo parietal, está revistiendo en este caso la pared lateral, acá al riñón queda retroperitoneal, acá también miren cómo reviste la pared anterior del abdomen. Entonces, en el momento en que está revistiendo la pared es peritoneo parietal. Llega en contacto con las estructuras viscerales y eso va a ser peritoneo visceral. Entonces, estas zonas donde el peritoneo parietal cambia a ser peritoneo visceral son las raíces de los mesenterios. Entonces tenemos acá el mesenterio propiamente dicho que va a conectar al intestino delgado, básicamente al intestino, las heces intestinales, con la pared posterior. ¿Qué arteria pasa por ahí? Mesentérica superior. La arteria Mesentérica superior. Luego, esta raíz de este meso sería el mesocolon Transverso. Este mesocolon transverso está uniendo el colon transverso con la pared abdominal posterior. ¿Y qué arteria está en relación? La cólica media. Cólica Derecha media, pero no sería Luego media. tenemos otro meso acá. Este meso, esta es la raíz de ese meso. ¿Qué cosa va a comunicar? El colon sigmoides con la pared posterior. Es el meso sigmoide. Sigmoide. ¿Qué arteria está ahí? Sigmoidea. Arteria Sigmoidea. Por lo De la menos mesentérica. Bueno, arco, Y por último, confluencia de las el meso arterias sigmoideas. apéndice que va a conectar el apéndice Sí, con pero la pared sigmoidea posterior. nace de la mesentérica Solo inferior. esto es Sí, un pero luego recuerdo, si no estamos ya les con dije. la que Un recuerdo, nada más. Entonces, acá pueden ver ustedes, esto sería el mesocolon transverso. Entonces, la presencia del mesocolon transverso y algo más, el aumento mayor. Recuerden ustedes que el aumento mayor es un repliegue de peritoneo de 4 capas de peritoneo que van a estar por delante de las vísceras abdominales como un delantal. Entonces, la presencia del aumento mayor con el mesocolon transverso va a dividir en cavidades al abdomen. Aquí vamos a tener una cavidad o un espacio previsceral, una cavidad supramesocólica y una cavidad inframesocólica. Esas son cosas que ustedes ya han visto en anatomía 1. Y otra, la cavidad peritoneal que se va a encontrar entre la pared del peritoneo, entre la hoja parietal y la hoja visceral, esa cavidad va a formar todo lo que es la cavidad peritoneal. La cavidad peritoneal va a estar dividida por 2 cavidades o espacios que van a ser este espacio, doctores, ¿cómo se llama? Es el más pequeño. Las cavidades de los epiplanes. Las cavidades. ¿Cómo se llama? ¿Cuáles son las cavidades? La transcavidad de los Epiplanes. ¿ya? Entonces vamos a tener un saco peritoneal menor, que es este, y un saco peritoneal mayor, que es todo lo demás. ¿Ya? Entonces, recuerden que estos 2 espacios en la cavidad peritoneal van a estar comunicados por este hiato. ¿Cómo se llama este hiato? The window. El hiato de... Muy bien. Entonces, Claro, eso ¿cómo sí. es que se conforma esta cavidad de los epiplones? ¿Cuáles son los límites? Por delante, ¿quién está? Recuerden acá,
Recuerden acá, habíamos hablado de estos espacios, entonces por aquí delante queda tendido el aumento mayor, y acá va a haber unas comunicaciones, ¿no?, del peritoneo. Una del estómago con la cara inferior del hígado, que va a formar el ligamento gastrohepático, o también denominado aumento menor, y el ligamento gastrocólico, este es colo, que va a ser el ligamento gastrocólico. Bien, entonces el aumento menor, o sea, todo el espacio que va a estar por detrás del aumento menor, ese constituye la transcavidad de los epiplones. Todo el resto es el saco mayor. Este es el saco mayor, este es el saco menor, o transcavidad de los epiplones. Bien. Entonces, miren, este es el aumento menor. El aumento menor o epiplón gastrohepático es un pliegue de dos capas que conecta la curvatura menor del estómago con la porción proximal del duodeno hacia el ilio del hígado. Bien, aquí se va a dividir en tres porciones. Una de ellas que es la pars translúcida, que básicamente es lo que constituye el ligamento gastrohepático y que se corresponde con casi todo el epiplo, a excepción de su borde gástrico, donde nace el epiplo a nivel de la curvatura menor. Esta parte va a constituir la pars condensada o la pars condensa. Por esta región van a discurrir las arterias estomáticas derecha e izquierda, que se van a anastomosar a nivel de la curvatura menor. Bien, entonces la transcavidad de los epiplones va a tener, o mejor dicho, el hiato de Wislow, que comunica la transcavidad con el saco mayor, va a estar constituido por estas estructuras, que van a ser hacia la parte anterior, aquí podemos ver, hacia la parte anterior, la vena porta. Bien, hacia la parte anterior, la vena porta. Hacia la parte posterior, la vena cava inferior, que ustedes acaban de revisar, junto con el pilar derecho del diafragma. Recuerden que la vena cava inferior va a tener relaciones mediales por encima de L1 con la aorta. Y esas relaciones van a estar separadas por el pilar diafragmático derecho. Por debajo de L1, la vena cava inferior y la aorta están casi juntas, no hay nada que les separe. Pero por encima de L1 va a estar la presencia del pilar diafragmático derecho. Entonces, esa vena cava con el pilar diafragmático derecho van a representar el límite posterior del hiato de Wislow. El límite anterior va a ser la vena porta. El límite superior, que ya está retirado en otras muestras, va a estar constituido por el lóbulo caudado del hígado. Y el límite inferior por la primera porción del duodeno, que es algo que ahí pueden ver los que tienen todavía presente ahí el estómago con el duodeno. Tenemos duodeno. Recuerden esa transcavidad de los epiplones, porque esa transcavidad, si nosotros levantamos el peritoneo, va a estar en relación con los grandes vasos retromeridianos. Como pueden ver, aquí está la aorta con la vena cava inferior. Bien, entonces son relaciones que ustedes tienen que encontrar. Básicamente esto constituye la región celíaca. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está en relación al tronco celíaco. Y eso es lo que tenían que poner en una de las preguntas que les hice. Las relaciones de la aorta en la región celíaca. Como pueden ver, acá va a estar el tronco celíaco con sus ramas, que son la arteria gástrica izquierda, la arteria esplénica, la arteria hepática. No, celíaca, cefálica. Perdón, la arteria hepática común. ¿Ya? Entonces aquí pueden ver la vena porta hepática. Esta vena porta hepática, ya les he dicho, forma el límite anterior del hiato de Wislow. El hiato de Wislow va a estar aquí por detrás. Por detrás va a quedar la vena cava inferior con el pilar diafragmático derecho.
El límite superior va a ser el lóbulo caudado del hígado y el límite inferior, la primera porción del duodeno. Entonces, aquí está ingresando pues el atlas de los testículos. Bien, entonces vamos a concluir lo que ayer estábamos hablando acerca de las estructuras vasculonerviosas. del ángulo de todos. Entonces, doctores, ¿están recordando? Recuerden, por favor. Son cuestiones básicas de anatomía 1. Sí, soy fan. ¿Era porción celíaca? ¿Era porción celíaca? Sí, cefálica le puse. Y dime qué has puesto, qué relación has puesto. Quiero saber qué has puesto. Región, dijo. Yo he puesto columnas en el. No, eso dejé en blanco. En ellos ven a pobre, ellos con Sí. De las ramas de la otra abdominal, entonces habíamos visto que incluso estas se van a disponer en tres planos, ¿no? Ramas que van a estar en la Pero línea tú no has media, leído la tarea, tú ramas sí que la van a hice la estar tarea. en el plano lateral. Ajá. Entonces, ¿ponemos atención o pasamos de frente a hacer la explicación? Ustedes digan. No hay problema. Perdón, doctor. Ya. Entonces, en el plano medio, en el plano lateral y en el plano posterolateral. En el plano medio hemos encontrado al tronco celíaco, que sale a nivel de 12, que es lo que ahora tienen que identificar. La mesentérica superior a nivel de L1, la mesentérica inferior a nivel de L2. En el plano lateral van a estar las arterias suprarrenales, renales y gonadales. Y en el plano posterolateral vamos a tener a la subcostal, la frénica inferior y las lumbares. Bien, entonces ya habíamos hablado de las arterias frénicas inferiores. Ustedes tienen que reconocer esto, ¿no? Por ejemplo, en esta muestra de Rubier están haciendo del tronco celíaco y van a dar dos ramas, una rama medial y una rama lateral. La rama medial se anastomosa con la del lado Contrario. y la rama lateral va a ir a irrigar básicamente la porción muscular del diafragma. Traten de identificar eso en sus muestras cadavéricas. Ahí van a ver el diafragma con las arterias epigástricas inferiores que nacen de la aorta y que van a dar esas dos ramas. La rama lateral, no olviden que esta rama lateral también se va a anastomosar, se va a anastomosar con las arterias intercostales. ¿Bien? Entonces eso traten de identificar. También algo que ya han visto son las arterias lumbares, que son 4, que se dirigen hacia lateral y que van a ir por la cara lateral del cuerpo vertebral y se van a dividir en una rama anterior y una rama posterior. La rama posterior se va a dividir en una rama espinal y una rama dorsal para los tegmentos de la pared posterior. Bien, en cuanto al tronco celíaco, habíamos hablado que este tronco celíaco va a tener sus 3 ramas. En los cadáveres que tengan, traten de identificar las ramas del tronco celíaco. Tenemos la arteria hepática común, la arteria esplénica y la arteria gástrica. No se olviden que este tronco celíaco va a estar rodeado por el plexo celíaco Solar. Bien. Entonces, doctores, a ver, en esta tomografía, este es el tronco celíaco. ¿Qué vértebra será esta? T12. Sí tienen que ver, ¿no? Bien. Entonces, habíamos hablado acerca de la gástrica izquierda. Esta arteria gástrica izquierda se va a acompañar junto con la vena gástrica izquierda. Se dirige hacia superior, hacia la izquierda, abocado por el peritoneo al pilar diafragmático izquierdo. Describe una curva cóncava que va a formar el arco de la arteria gástrica izquierda, que como les he dicho va a elevar el peritoneo formando ahí un pliegue, que es el pliegue gastropancreas. Bien, luego recorre la curvatura menor del estómago, a la cual llega incluso hasta el cardio y se va a dividir en 2 ramas, una rama anterior y otra posterior.
posterior que van a descender aplicadas a la pared gástrica a lo largo de la curvatura menor y se anastomosa con la arteria gástrica derecha. ¿Bien? La otra es la arteria hepática común. Esta arteria hepática común tiene un recorrido casi horizontal, por eso lo van a identificar, y se dirige hacia la derecha a derecha. y hacia anterior. Y luego va a pasar por el borde superior del cuerpo del páncreas, cruza el lado izquierdo de la vena porta. Acuérdense que esta vena porta, los que tengan, creo que ya no está, ¿no? La vena porta. Bueno, entonces, cruza a la vena porta, que recuerden que es el inicio anterior del hiato de Winslow. Cruza la vena porta y se sitúa anterior a este vaso, es el aumento menor. Esta arteria va a estar ocupando el aumento menor. Al pasar de la pared abdominal al aumento menor, la arteria forma otro repliegue que va a ser el pliegue hepatopancreático. Bien, después está esta arteria, que es la arteria esplénica. Esta arteria esplénica está en relación con el borde superior del cuerpo del páncreas. Hay algunas muestras en las que se ve el páncreas. Entonces traten de buscar ahí, en el borde superior del cuerpo del páncreas, van a encontrar la arteria esplénica. Pancreática dorsal. Bien, entonces, La dorsal será. va a ir por el borde superior del cuerpo del páncreas. Sí, es una curvatura que en la cara posterior de este órgano y discurre de derecha a izquierda sobre la cara posterior a lo largo del borde superior de la glándula pancreática y describe sinuosidades que son visibles superiormente a ese borde. En el extremo lateral del cuerpo del páncreas, la arteria franquea el borde superior de la glándula y pasa anterior a la cola del páncreas. Y después discurre en otro ligamento que va a ser el ligamento pancreato esplénico. Y se va a dividir en las ramas a nivel del ilio esplénico. ¿Bien? Entonces recuerden que esta arteria también va a estar recorrida por el plexo esplénico y los nódulos linfáticos esplénicos. Esos nódulos, ¿dónde van a terminar los nódulos esplénicos, linfáticos esplénicos? El páncreas. ¿Dónde el páncreas? Tronco. El páncreas. El tronco digestivo. Es que yo tengo de las preaórticas, las digestivas. A los preaórticos. Intestinal no son Bien, digestivas. entonces aquí pueden identificar Y de ahí este es pasa el estómago, acá hacia pueden ver la el aorta, la vena cava, y entre los dos está el hiato, perdón, la cavidad de los riflones. Bien, entonces aquí pueden ver a la vena porta, al conducto biliar y la arteria hepática. Estas tres estructuras van a estar por delante del hiato de Winslow. Y acá pueden ustedes reconocer al ligamento hepatogástrico, que sería el aumento menor. Mientras todo lo demás se relaciona con el saco mayor de la cavidad peritoneal. Y por detrás, entonces, esta parte del peritoneo parietal va a estar en relación con la aorta y la vena cava inferior. Bien, por último, una de las ramas, ¿no? Es la arteria sacramediana. La arteria sacramediana da colaterales análogas a las arterias lumbares. La primera nace a nivel de L5 y va a formar la arteria lumbar. Ya saben que esta igual se va a dividir en una rama dorsal y una rama. Lo considera como terminal en la práctica. A la sacramediana. Hay autores que lo consideran. En Rubier lo considera como terminal. Sí, te puedes. Hay dos La sacramedia, bueno, lo que yo vi, lo considero como terminal. Hay dos autores que lo mencionan la sacramedia como técnicas que siempre y cuando las arteria hasta su entrada en el mesenterio. Como les he mostrado, todo esto es el mesenterio. En Rubier hay clasificación colaterales terminales. Delgadas con la pared posterior. Entonces, este segmento es el segmento inframesentérico. Y el segmento supramesentérico, por tanto, va a ser el segmento que va a estar en el retroperitoneo.
porque todavía no ingresa al peritoneo. Entonces es algo que ustedes van a ver. Esta arteria mesentérica superior a este nivel se va a relacionar con vena renal izquierda. Entonces acá se va a formar una pinza, ¿no es cierto? Y este pinzamiento de la vena renal izquierda que recibe a las venas gonadales, ¿qué es lo que va a producir? La mesentérica superior. Porque es impar, sale de La inferior es esta. Las venas, habrán leído ya eso, pues. Las venas gonadales izquierdas, ¿dónde drenan? Directamente en la cava, en la vena cava. ¿Y las venas gonadales derechas a dónde? Directamente a la vena cava. La vena cava. Entonces, Izquierda a la vena renal izquierda y esta derecha. vena renal izquierda está recibiendo a las venas gonadales. Entonces, cuando También a recibe, la va a pasar vena por, cava después de que recibe, perdón, va a pasar por debajo de la arteria mesentérica superior. Ahí va a haber un ligamento también, que es el ligamento de Treitz. Entonces, eso le hace una pinza a la vena renal. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues si está haciendo una pinza, se va a obstruir el pasaje del contenido venoso hacia la vena cava. Y eso va a originar que se produzcan el síndrome de dilataciones varicosas. Sobre síndrome todo, de ¿dónde? Casamases. En la renal izquierda. Vena renal izquierda. ¿Cómo que en la vena? En el plexo venoso cambiforme, produciendo el varicocele. Lo que les dije, lo conocen también como el síndrome de cascanueces. Entonces me imagino que nadie ha contestado. Nada. Nadie ha contestado. Que no saben que el plexo venoso campiforme, y el doctor les ha dicho, la última vez en clase les ha dicho, drena en las venas gonadales, en el caso del varón, en la vena testicular izquierda, en la vena renal izquierda. Y por ese pinzamiento es que se produce en los varones el varicocele, que es causa de infertilidad en los varones. Varón, adolescente, con dolor de testículo derecho, háganle caso, por favor, porque puede que tenga un varicocele. Si ustedes no le van a hacer caso, no se van a recordar esta situación anatómica, van a hacer pues que esa persona tenga problemas de infertilidad si no es operado antes de la adolescencia. Bien. ¿Cómo lo conoció? Entonces, la arteria mesentérica inferior, como les dije, va a tener un segmento supramesentérico y un inframesentérico. El inframesentérico es el que está en relación con el peritoneo. Y acá va a ser el espacio que ocupa el retroperitoneo y está libre de peritoneo. Entonces, la arteria, como pueden ver, derecha y media, miren, esta es la aorta. No, izquierda es del A mesentérico nivel del inferior. T12, que Las dos de mesentérica superior. ¿qué es esto? Traga celíaco. A nivel de L1, Mesentérica superior. Entonces, como pueden ver, en este segmento Es a nivel del disco entre la T12 y el la arteria mesentérica superior se aparta del el páncreas borde inferior de la T12 y y el disco cruza entre la su T12 borde y la inferior a la altura del cuello del Pero páncreas. esa es la Y a mesentérica continuación superior. pasa anteriormente al proceso uniforme del páncreas y a la porción horizontal del duodeno, que separa la arteria mesentérica superior de la arteria mesentérica inferior. Acá va a estar. Pues miren este recorrido de la arteria mesentérica superior. Como pueden ver, la arteria mesentérica superior va a pasar por detrás del páncreas y por delante del proceso uncinado del páncreas, cuerpo y proceso uncinado. Luego después va a pasar por delante del duodeno y luego recién va a ir por el mesentérico. Bien, entonces desciende luego después a la izquierda de la vena mesentérica superior, luego a la derecha de la porción ascendente del duodeno y finalmente penetra en el mesentérico cuando cruza anteriormente la porción horizontal del duodeno. Entonces, todo este recorrido de la arteria mesentérica superior es retroperitoneal. Bien.
izquierda, para la cual le va a hacer una pinza. Pues acá se ven algunas imágenes topográficas. Por ejemplo, este es el tronco celíaco. Entonces, en la imagenología, al tronco celíaco, la ramificación del tronco celíaco en arteria esplénica y arteria hepática da la forma de una imagen de una gaviota. ¿La pueden ver acá? Cuando ustedes vean en una tomografía esta imagen, que se conoce como el signo de la gaviota, Cierto. entonces sepan ustedes que es el tronco celíaco que se está dividiendo acá en estas dos ramas, la arteria esplénica y la arteria Hepática común. Entonces, ¿qué T12. es esta? T12. Pueden ver las costillas, ¿no? Bien. Van recorriendo un poco más abajo y se encuentran con esta imagen. Entonces, acá ven solamente que el páncreas. ¿Ya? Entonces ven el páncreas, lo que hemos dicho acá con la arteria mesentérica superior, que va a ir por detrás Del del cuerpo. cuerpo del páncreas. Entonces, si ustedes ven acá el páncreas y esta arteria, ¿qué será entonces? Mesentérica superior. Superior. O sea, acá que L1. pueden ver. L1. Y aparte todavía, ¿no? T12 que recién estamos viendo. Miren que todavía acá se ve las costillas. ¿Ya? Entre el disco. En un corte más inferior, entonces ahí sí van a ver L1. ¿Ya? Entonces miren Tienen acá papel. la arteria mesentérica superior que va a pasar por detrás del cuerpo del páncreas. Y acá podemos ya ver los riñones, ¿no? Pues más o menos aquí estaría la vena renal izquierda, ¿no? Porque este es el hígado. Por acá estaría la vena renal izquierda. Pues son cosas que ustedes anatómicamente se tienen que ubicar. Al lado derecho va a estar la vena cava inferior, igual acá la vena cava inferior y lo mismo ahí. Bien. En este corte, que está más hacia inferior, pueden ver la vena renal derecha. Miren cómo la vena renal derecha está ingresando hacia la vena cava que estaría ingresando. Miren, ahí está la arteria mesentérica superior. Se ve separada, ¿no? De la aorta. ¿Por qué? Pues porque este corte es más inferior. Pues entre los dos, la arteria mesentérica y superior y la vena cava, perdón, entre la arteria mesentérica superior y la aorta, van a ver aquí que está pasando la vena renal. ¿Qué vena renal? Derecho. La Derecho. vena renal derecha. ¿Ya? Entonces, por acá más Es o menos derecho. en un corte más inferior que es este, vamos a ver la vena renal Sí, mira, y ese izquierda. hígado. Esta de acá. O no, Esta de acá. eso no es el La vena renal izquierda. Y acá está la arteria mesentérica Con el superior nombre todo. y la aorta. Siempre lo voltean las La vena derecha, la vena renal derecha. Entonces, esta arteria renal derecha pues izquierda con esto. pasa por delante de la aorta. Lo pueden ver en las imágenes. Siempre es al revés. Aprovechen para ver sus cadáveres. Como la vena renal izquierda va a pasar por delante de la aorta. En cambio, la vena renal derecha va a terminar en la vena cava. Recuerda No que que al cambie igual esta que la imagen. arteria, Acá se recuerda ve, que esta es la vena cava. recuerda que las Acá está la vena cava, entonces la vena renal derecha está pasando directamente A la vena cava inferior. En vez de, en este lugar no, ¿no? En el lado izquierdo no. Acá vemos que la vena renal izquierda Paso va anterior. a pasar por delante de la aorta, entre la arteria mesentérica superior y la aorta, va a terminar recién en la vena cava. Vena cava. ¿Ya? Entonces, esas relaciones vean ustedes cadáveres. Bien, luego, ¿qué otras arterias tenemos? Las arterias suprarrenales medias. La arteria suprarrenal media, que acá la pueden ver, estos dos, son dos, una derecha y otra izquierda, se desprenden de la cara lateral de la aorta hacia la misma altura de la arteria mesentérica superior y se dirigen hacia el borde medial de la glándula suprarrenal, cruzando La los superior viene pilares de la del frente diafragma. inferior. Miren ustedes, ¿no? Como acá las arterias suprarrenales medias van a cruzar a los pilares del diafragma. Lo mismo que las arterias diafragmáticas, por eso están en un nivel más ¿Qué sería? Bien, Medial. pues cada una de estas arterias se ramifica en las dos caras de la glándula suprarrenal. Las arterias suprarrenales, puede haber arterias, puede ser que las arterias suprarrenales medias sean inconstantes, y a veces no es. Bien,
Y acá tenemos las ramas viscerales, o las siguientes, ¿no? ¿Cuáles son? Las arterias genitales y las arterias, la arteria mesentérica. Sí, de la reina. Bien, entonces, finalmente, las ramas terminales van a ser la ilíaca primitiva derecha y la ilíaca primitiva izquierda. Bien, en cuanto a las relaciones de la aorta, por detrás, ya pueden ver ahí en los cadáveres, va a estar relacionado con el cuerpo y disco intervertebral desde T12 hasta L4 y los ligamentos longitudinales anteriores. Recuerden que en la columna vertebral vamos a encontrar los ligamentos longitudinales anteriores. Y entre el ligamento longitudinal anterior y la aorta vamos a encontrar a la cisterna de Pequet y el origen del conducto Torácico. Bien, este ligamento longitudinal anterior no se olviden que va a estar entre los dos pilares del diafragma. El pilar derecho que viene desde T3 y el pilar izquierdo que viene desde L3 y L2 respectivamente. Bien, las venas lumbares izquierdas, recuerden estas venas lumbares izquierdas, pasan posteriores a la aorta para alcanzar la vena cava inferior. Entonces aquí en las relaciones posteriores vamos a tener también a las venas lumbares izquierdas, no las ascendentes, las venas lumbares izquierdas, porque estas venas lumbares izquierdas están llegando hacia la vena cava inferior y tienen que hacerlo por detrás de la aorta, mientras que las venas lumbares derechas lo hacen directamente a la vena cava inferior. Bien, Es entonces, delante. estas son las relaciones posteriores. A la derecha, la aorta va a estar en la relación con el lóbulo caudal del hígado, del cual va a estar separado por un divertículo de peritoneo, que lo vamos a ver después, que es el receso hepatoentérico. Después, ¿con quién se relaciona? Con la vena cava inferior. Pero estas dos se separan a medida que se elevan. De tal manera que por encima del L1 va a haber un espacio que es el espacio intervascular, que va a estar lleno de tejido celular, donde va a haber incluso a veces un verdadero tabique conjuntivo laxo, y en los cuales, no se olviden, van a estar los nódulos linfáticos intermedios. ¿Se acuerdan? Los nódulos linfáticos intermedios. En la parte superior está separada por el pilar diafragmático derecho y el ganglio celíaco derecho. ¿Ya? Eso es creo lo que les hice la pregunta en una de las en el examen. Les puse ahí por encima del L1, la vena cava inferior, ¿qué relaciones mediales va a tener? Pues va a estar separada de la aorta por el pilar diafragmático derecho y el ganglio celíaco derecho. A la izquierda va a estar en relación con el pilar izquierdo del diafragma y el ganglio celíaco izquierdo. También recuerden que aquí directamente va a estar en relación con el tronco simpático izquierdo y a este nivel va a pasar el ángulo de Treitz, recuerden la flexura esplénica, y la cápsula suprarrenal izquierda. Bien, que la va a separar del polo superior del riñón izquierdo. Asimismo va a tener relación la aorta con el urete izquierdo. ¿Se dan cuenta? A la izquierda las relaciones son diferentes. Aquí vamos a tener al pilar izquierdo, al ganglio celíaco izquierdo, al tronco simpático izquierdo, la cápsula suprarrenal izquierda, básicamente, es la que más se relaciona con la aorta. Bien, en las relaciones anteriores vamos a tener primero las relaciones a nivel de la región celíaca. A nivel de esta región, ya les he dicho, va a estar cubierta por el peritoneo parietal posterior. ¿Ya? Y por delante del peritoneo parietal posterior vamos a tener al aumento menor. Entonces ese va a ser la transcavidad de los epiplones. Pero directamente la aorta se relaciona con el con el peritoneo parietal. Bien, entonces en la región celíaca la aorta va a estar cubierta por el peritoneo parietal posterior.
anterior, que recuerden, va a estar levantado por la arteria hepática y la gástrica izquierda. Esto es la hoja posterior de la transcavidad de los epiflones, que formaban dos ligamentos o repliegues. ¿Cuáles eran? No, hepático. Gastroduodenal. Hepato, Duodenal. bueno, y había dos repliegues. Entonces, estos repliegues, estas arterias están levantando la pared peritoneal, el peritoneo parietal. Y ese peritoneo parietal forma la hoja posterior de la transcavidad de los epiflones. Entonces espero que me estén entendiendo, porque por eso he empezado la clase tratándoles de hablar acerca de la cavidad abdominopélvica. Bien, son terminologías que ustedes tienen que acordar. Bien, ¿qué más tenemos aquí? Vamos a tener el plexo y el ganglio celíaco, que ustedes ya conocen, y la vena gástrica izquierda que va a pasar por encima, acá pueden ver, miren, esta es la vena gástrica izquierda que va a pasar por encima del tronco celíaco. ¿Ya? Entonces, miren, vena gástrica izquierda. ¿Dónde termina esta vena gástrica izquierda? En la vena porta. Esta vena gástrica izquierda está pasando por delante de la aorta, tronco celíaco, y delante de la vena cava inferior, para terminar ¿dónde? En la vena porta. Ustedes entenderán que esta vena está pues en la transcavidad de los epiflones. Porque miren, la vena porta es el límite anterior del hiato de Wister. Entonces por detrás esto va a estar revestido por peritoneo. Bien, entonces la hoja anterior de la transcavidad de los epiflones está dado por el aumento venoso. ¿Ya? Que son las relaciones. Luego, estas son las relaciones de la aorta en la región celíaca. Después va a pasar por la región duodeno-pancreática. En esta región, ¿con quién se relaciona? Con el istmo del páncreas y la tercera porción del duodeno. Además, ya saben que la arteria mesentérica superior va a pasar primero por detrás del cuello del páncreas y luego por delante de la tercera porción del duodeno. También tenemos aquí el tronco de la vena porta. Aquí, en el tronco de la vena porta, están drenando la vena mesentérica superior a la derecha de la aorta y el tronco común de la vena esplénica y la vena mesentérica inferior, que van a cruzar la cara anterior de la aorta entre la arteria mesentérica superior y el tronco celíaco. Por aquí van a estar pasando esas venas que van a concluir finalmente en la vena porta. ¿Qué venas vamos a tener? A la vena mesentérica superior, que va a estar a la derecha de la aorta, al tronco común de la vena esplénica y a la mesentérica inferior, que cruzan la cara anterior, y por último a la vena mesentérica superior. Todos esos van a formar la vena porta. Bien, acá pueden ver lo que les estaba hablando, ¿no? Hemos retirado parte del cuello y el cuerpo del páncreas para poder ver esa confluencia del tronco de la vena porta. Entonces aquí pueden ver ustedes, esta es la vena esplénica, esta vena esplénica está recibiendo acá a la vena mesentérica inferior. Entonces este tronco está pasando por delante de la aorta. Y acá pueden ver esta vena, ¿no? Que sería la vena mesentérica superior. Entonces, finalmente, la vena porta, ¿cómo se constituye? Por la vena mesentérica superior, el tronco de la vena esplénica y la vena mesentérica inferior, que va a pasar por delante de la aorta. Y después de eso, se forma la vena porta y recibe aquí a la vena gástrica izquierda. Esta vena gástrica izquierda pasa por delante de la aorta y la vena cava inferior. Entonces, en resumen, la relación de la región de la cara anterior de la aorta en la región celíaca, venosa. ¿Cuál va a ser su relación venosa? En la región celíaca, la vena gástrica izquierda. En la región duodeno-pancreática, ¿por quién va a estar atravesado? Por el tronco de la vena esplénica con la vena mesentérica inferior. ¿Ya? Entonces, así, y luego que esta se va a unir con la vena mesentérica superior y estas van a estar por delante de la vena porta.
¿Ya? Recordar también que la arteria mesentérica, o sea, este recorrido, estas venas van a estar entre el tronco celíaco y la vena mesentérica. El superior. ¿Ya? Entonces no se olviden eso, ¿ah? Acá está el tronco celíaco dividiéndose en arteria hepática común, arteria esplénica. Por debajo va a estar la vena esplénica. Y el tronco de la vena esplénica con la vena mesentérica inferior. ¿Ya? Entonces, estas son las relaciones venosas en la relación duodeno-pancreática. ¿Ya? Entonces, no sé si algunos cadáveres tienen. Traten de buscar si hay. En algunos ahora han retirado todo. Pueden ser de 2 a 3. Ya han retirado todo, ¿no? Es importante que ustedes encuentren esto, ¿ah? La renal puede ser de 2 a 3, incluso puede ser 4. Luego, Oye, la renal es el hemos dicho que la vena renal izquierda también va a pasar entre la aorta y la arteria mesentérica superior. Y es la donde llega a la vena cava inferior. Estas venas que van a formar la porta van a pasar entre el tronco superior y la arteria mesentérica superior. Aquí van a estar esas venas. Más abajo, por debajo de la arteria mesentérica superior, vamos a encontrar a la vena renal izquierda. Aunque no me crean ustedes, es importante que ustedes ubiquen esas venas cuando hacen la evaluación ecográfica del paciente. Ya tienen que saber reconocer estas estructuras para poder reconocer al colédoco, porque muchas veces se confunde el colédoco con la vena porta, por ejemplo. Entonces tienen que tener mucho cuidado, porque el colédoco a veces puede distenderse tanto que les va a hacer confundir a ustedes con una estructura venosa. Entonces tienen que saber las relaciones de la aorta con las venas, ¿ya? Tanto en la región celíaca como en la región duodeno-pancreática. Y por debajo de la arteria mesentérica superior con la vena renal izquierda, ¿ya? Ahora saben, pero si me han entendido, en la región celíaca, la aorta, ¿qué vena le está atravesando? La vena, la casi En la izquierda. región duodeno-pancreática, El tronco de la esplénica con la mesentérica inferior. por debajo de la Vena arteria inferior. mesentérica, Tronco renal. por debajo de la arteria mesentérica superior, Tronco renal. la vena renal izquierda. Izquierda. No se olviden, acá está, ha quedado aquí. Por debajo de la arteria mesentérica superior, ahorita sí pueden ver esos cadáveres, eso sí se ve. Por debajo de la arteria mesentérica superior está la vena renal izquierda. ¿Ya? En cuanto a la vena cava inferior, ya saben que es el tronco conector de toda la sangre. Esa es la vena renal izquierda. Ahí se ve. Esto es. Y a la derecha de la columna vertebral lumbar, un poco inferior a la comunicación de la aorta y a la altura de la porción superior de L5. Pues vean cómo, doctores, esta vena cava inferior está a la derecha de la aorta. Eso hace que la vena ilíaca común izquierda, miren ustedes, como la vena ilíaca común izquierda va a pasar por detrás de la arteria ilíaca común izquierda, luego medial y luego por detrás de la arteria ilíaca común derecha. ¿Para qué? Para luego alcanzar a la vena cava inferior. Vean eso sí se ve en el canal. ¿Ya? Vean cómo esta vena ilíaca común izquierda tiene que hacer todo este recorrido. ¿Ya? Primero, por detrás Esta es la de renal, ilíaca esta es común, la luego renal izquierda. luego medial a la arteria ilíaca común izquierda y luego por detrás de la arteria ilíaca común derecha. ¿Y dónde está la supramedial y suprarrenal? Es inconstante, pero... Luego, asciende verticalmente hasta la altura de L1, se inclina hacia la derecha para penetrar en un surco en la cara diafragmática del hígado. Esto sí ya lo han visto, donde dejaba un surco, ¿no es cierto?, en la cara diafragmática, que era el surco de la vena cava inferior. Lo han visto en la anatomía 1. En la porción superior de este surco, donde la vena cava inferior va a recibir a las venas hepáticas, la vena cava inferior se va a incurvar anteriormente y a la izquierda, atraviesa el diafragma y desemboca en la pared inferior del atrio derecho, ¿no? Del atrio del corazón, ¿no? De la aurícula derecha. Bien, entonces, la vena cava inferior abandona el abdomen pasando a través del foramen de la vena cava, más o menos el nivel es a nivel de T8. La vena cava inferior recoge sangre de los miembros inferiores
y la sangre extraportal del abdomen y del apéndice. Casi toda la sangre del tubo digestivo, ya saben ustedes que drena en el sistema portal y pasa a la vena cava inferior a través de las venas hepáticas. Eso ya lo han visto, ¿no es cierto? Acá pueden ver cómo la vena cava inferior finalmente va a atravesar el hígado, la vena porta va a recoger toda la sangre del tubo digestivo y finalmente a través de las venas No sé cuál, quiero ver. hepáticas recién va a terminar en la vena cava, ¿no? Esto es algo que han visto en anatomía. ¿Cuáles son las relaciones casi parecidas a la aorta en las relaciones posteriores? Por detrás vamos a tener a la columna vertebral. Recuerden que ahí va a estar el tronco simpático lumbar y el pilar derecho del diafragma. Bien, por delante vamos a tener el borde adherente del mesenterio. Aquí está, doctores. Acuérdense que les he dicho que el mesenterio va a tener esta raíz. ¿Ya? Entonces, cuando se vuelve el peritoneo de está parietal, luego va a cubrir a las asas intestinales, entonces ahí en ese momento hace esta raíz. Entonces, esta raíz forma el borde adherente del mesenterio. Entonces, por delante va a estar cruzado por el borde adherente del mesenterio, por la cabeza del páncreas, la tercera porción del duodeno, la vena porta, que ya visto que va a pasar por delante, el hígado y el hígado, finalmente. Bien, recuerden que aquí también la vena porta está recibiendo la vena gástrica izquierda y estas van a estar por delante de la vena cava inferior. Por dentro o medial, ¿con quién se relaciona? Lo que les dije, ¿no? La aorta, el pilar derecho y el lóbulo caudado del hígado. Por fuera, ¿con quién se relaciona? Por debajo de L3 va a estar relacionado con el músculo psoas. Va a pasar por delante del músculo psoas. Luego se va a encontrar con el curete, el borde renal derecho y la cápsula suprarrenal derecha. Esas van a ser las dos. ¿Ya? Pues, la cápsula suprarrenal derecha, ¿con quién se relaciona? Con la vena cava inferior. La cápsula suprarrenal izquierda, ¿con quién se relaciona? ¿Se dan cuenta? Que las relaciones son diferentes de las estructuras retroperitoneales, tanto izquierda como derecha. Hay una diferencia. ¿Ya? ¿Qué recibe la vena cava inferior? ¿Cuáles son sus pacientes? Las venas ilíacas externas. Recuerden que esta vena ilíaca como es más larga que la derecha y está atravesando ustedes a la aorta y a la arteria ilíaca. No, creo que Freddy que es inferior. Lo que me había aprendido primero. Son las venas lumbares. Eso no ¿Ya? Estas venas lumbares. Hemos dicho que las venas lumbares izquierdas van a ser más largas. ¿Por qué? Porque van a pasar posterior a la aorta. ¿Ya? Luego, ¿a quién recibe? A la vena testicular derecha, es decir, a las venas gonadales derechas. ¿Por qué? Porque las venas gonadales izquierdas van a terminar en la vena renal izquierda. Luego, ¿a quién recibe? A las venas renales. Podemos ver, la vena renal izquierda es más larga que la vena renal derecha. ¿Por qué? Porque esta vena renal izquierda tiene que pasar, atravesar la aorta, ¿no? Y lo hace en su cara anterior por debajo de la arteria mesentérica superior. ¿Bien? Luego, ¿a quién más recibe? A las venas pélvicas inferiores y a las venas hepáticas, como ya han visto, cuando pasa por, luego de atravesar el surco hepático. Bien, ahora, sepan ustedes que va a haber una anastomosis que crean las venas lumbares entre la vena cava inferior y estas venas, que son las venas lumbares ascendentes. Estas son las venas lumbares ascendentes. Finalmente, estas venas lumbares ascendentes, ¿dónde van a drenar? En la vena cava inferior. ¿Ya? Pero estas venas lumbares ascendentes van a formar la raíz lateral de la vena ácido y la vena hemiácido. ¿Ya? Entonces, por eso es que se forma todo este sistema de anastomosis.
¿Ya? Entonces miren acá, si hay una obstrucción al final por debajo de la vena ilíaca, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una anastomosis, o mejor dicho acá, ¿no? Si hay acá un trombo, imagínense que hay un trombo en la vena ilíaca común izquierda, ¿qué va a pasar? La sangre normal va a ascender ¿por dónde? Por la vena lumbar, ascendente izquierda hacia el sistema ácido. ¿Ya? Pues no va a haber problema. Pero si acá hay una obstrucción, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá no hay esa anastomosis. Es por eso que se forma el plexo, perdón, el varicocele en el varón. ¿Se entiende, doctor? Sí. Bien. Entonces acá pueden ver que las venas lumbares ascendentes, ya lo habíamos hablado, van a recorrer en el intersticio del origen del plexo lumbar y de las inserciones del músculo psoas, es lo que hemos hablado la anterior vez, ¿no? De nuevo acá pueden ver cómo la vena lumbar ascendente va a formar la raíz lateral de la vena ácida y la raíz medial está dado por esta anastomosis con la vena cava inferior, y así se forma la vena ácida en este lado. Igual acá la vena lumbar ascendente va a formar la raíz lateral y de la raíz medial va a ser esta anastomosis con la vena renal izquierda y de ahí se va a formar la vena hemiácida. ¿Ya? Bien, esto nada más para recordarles también cómo la vena lumbar, esta es la vena lumbar, ¿ya? Esta vena lumbar comunica ¿con quién? Con la vena intervertebral. Ya hemos dicho que la vena intervertebral comunica el plexo venoso externo con el plexo venoso interno. Bien, luego esto va a ir hacia la vena lumbar ascendente, la comunicación, ¿no? Y hacia la vena cava inferior. Como pueden ver, hay varios sistemas de anastomosis, ¿no? La vena lumbar ascendente, la vena cava inferior, y los mismos plexos venosos van a también finalmente drenar por esas anastomosis de irrigación venosa del miembro inferior. Bien, ya pues ahora pasaremos a hacer la descripción de nuestro